Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Quiero que usted esté muy atento, hermano. Si usted siente esa pesadez, levántese. No tenga ningún miedo, ningún problema, levántese. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Aleluya. Porque el temor lleva en sí bendición, ¿no? Castigo. Para que usted vea. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Otra versión dice, amor y temor en efecto son incompatibles, o sea, son enemigos. Amén. El auténtico amor, dice, elimina el temor, ya que el temor está en relación con el castigo, y el que teme es que aún no ha aprendido a amar con perfección, dice otra versión. Amén. Gloria a Dios. ¿Se puede sentar en esta mañana, por favor? Gloria a Dios, pero ayúdeme con su alabanza, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El poder del amor. Amén. Para los que no estuvieron la semana pasada, estuvimos hablando de cómo Dios quiere que nosotros crezcamos en el amor. Amén. De cómo Dios quiere que nosotros alcancemos otro nivel de amor. ¿Verdad? Y nos ocupaba Cantares capítulo 8, versos 6 y 7. Amén. Porque dice que las muchas aguas no apagarán el amor. Amén. ¿Verdad? ¿Y por qué se ha apagado el amor en muchos? No solamente a Dios, en las cosas que amamos, en los que nos rodean. Amén. Alabado sea Dios. Yo les hablé de 3 niveles de amor. Les hablé del eros, del fraternal y del ágape. El perfecto amor de Dios. El ágape se le atribuye a Dios. El amor ágape es el que ama incondicionalmente, sacrificialmente, sin nada a cambio. Sin nada a cambio. Ahí nos quiere llevar Dios, a ese nivel. Primera de Corintios capítulo 13 y verso 13 dice que ahora permanecen 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor. Estos 3 dice la Biblia. Pero el mayor de ellos es el amor. Qué interesante. Porque si usted ve, la fe es importantísima. Hebreos capítulo 11 verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero vemos que el amor va por encima de todo. Primera de Corintios capítulo 13 en adelante, ahí dedican unos cuantos capítulos a hablar del amor. Dice que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo aguanta, todo lo cree. Para que usted tenga una idea del nivel de amor en el que nosotros estamos. Amén. Para que usted tenga una idea de lo que nosotros necesitamos avanzar en el amor. Amén. El versículo que leímos claramente está diciendo que hay un temor que no viene de Dios. Amén. Y es por la ausencia del amor. Así es. O sea que si usted está rodeado de temores, es por falta de amor. Amén. Así es. Eso no fue lo que leímos. Pero es impresionante que en Cantares, hermano, aleluya, Amén. Gloria a Dios. en Cantares, la semana pasada, Cantares capítulo 8, verso 6, habla de un sello. Dice, ponme como un sello en tu corazón y como una marca en tu brazo. Amén. Está diciendo la palabra del Señor. Y empecé a ver eso y yo veo lo que Dios hizo en nosotros. ¿Qué es un sello, hermano? Es poder, es autoridad, es pertenencia. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Efesios capítulo 1 verso 13 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Segunda de Corintios 1:22 dice, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pocas palabras, Dios está diciendo, yo los marqué a ustedes. Yo los sellé a ustedes. Esa es la garantía. De eso se basa Dios para tratar con nosotros. Aleluya. De esta manera Dios confirma su amor reconociéndonos por el sello que Él nos ha puesto. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, dice el Señor. Aleluya. Conoce el Señor a los que son suyos. Gloria a Dios. O sea, yo no entiendo por qué a veces
Dios nos sella y pareciera que no nos ha sellado el Señor. Pareciera que no tenemos el sello del Espíritu Santo. Aleluya. El sello del Espíritu Santo es la primicia. Amén. Dios dice, yo he derramado de mi amor en sus corazones para que ustedes tengan la capacidad de amarme a mí de tal manera. Amén. Entonces habla de la marca, de un sello en nuestro corazón. Ay, santo. Entonces cuando empiezo a ver esto, veo que hay gente, hermano, que arrastran todavía, pero con las marcas, no del sello del Espíritu Santo. Caminan con marcas del pasado, con heridas del pasado, con temores del pasado. Y esto impide el crecer en Dios. Esto impide el que lleguemos a un nivel de amor perfeccionado. Amén. Una de las cosas de las cuales yo le voy a hablar en esta mañana es que el temor es del diablo. Así es. Amén. El temor es del diablo. El diablo está rodeado, está inundado de temores. Amén. Él está lleno de temor. Si hay algo en lo cual él está lleno, es de miedo, es de terror. Y eso es lo que quiere infundirle a la gente. Eso es lo que quiere infundir a la iglesia. Miedo, temor. ¿Ah? Amén. Es increíble. Y contra esto hay que pelear, porque vimos ahí que el temor lleva en sí castigo. Amén. Eso es lo que dice la Biblia, que el temor lleva en sí castigo. ¿Por qué lleva castigo el temor? Porque no hemos sido perfeccionados en el amor, porque no hemos avanzado en el nivel de amor que Dios quiere que avancemos. Amén. ¿Ah? Entonces Dios dice, ponme como un sello sobre tu corazón. Está hablando que nosotros debemos de corresponder de tal manera que crezcamos. Por eso es que él habló de Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí te amo, sube de nivel. Pedro, ¿me amas? Sí te amo, sube de nivel. Porque no estás en el nivel que estás, en que debes de estar. Me estás amando a mí como amar a cualquier ser humano a tu alrededor. Y yo te estoy hablando de un amor que va más allá del ágape. Es ese. Cuando logramos nosotros encumbrarnos a este nivel de amor, automáticamente el temor va a huir. Hoy en día estamos rodeados de temores. Nos quieren meter el miedo y el terror hasta por las narices. Y si usted no crece en el amor, usted vivirá lleno, rodeado de temor. Y el temor impide el crecimiento. El temor impide el llamamiento de Dios. El temor apaga la unción de Dios. Amén. Un ministro, escuche esto, un ministro, un líder, un cabeza, no puede estar lleno de miedos. Así es. Amén. De ninguna manera puede alguien administrar Aleluya. el poder de Dios, administrar lo de Dios, si está rodeado de temores. Así es. Amén. Yo hablé algunas semanas anteriores del temor de Dios. Una cosa es el temor de Dios, el temor reverencial de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y yo decía que una cosa es tener reverencia, respeto a Dios, y otra cosa es tener miedo. Hay gente que dice, yo tengo temor a Dios, por eso no hago tal cosa. Amén. Quiere decir que ganas no le sobran de hacerlo. ¿Ah? Es como que alguien va a robar y dice, no, yo no robo porque me pueden dar un balazo, pero ganas no le falta. El temor de Dios es ¿cómo le puedo llamar? Esa angustia que puede entrar a nosotros tan solo pensar que Dios no esté con nosotros un solo minuto. Amén. Ese es el temor de Dios. Por eso no hago lo malo, porque me aterro al pensar, al creer, al darme cuenta que Dios me puede dejar por esa actitud. Así es. El Salmo 27:1 en adelante dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Ah? Dice, Él es la fortaleza de mi fuerza. ¿Por qué he de estar atemorizado? Cuando se levantaron contra mí, dicen mis enemigos, mis perseguidores, para comer mis carnes, ellos cayeron, tropezaron. Aunque un ejército se levante contra mí, yo estaré confiado. Yo no temeré, dijo el salmista. Amén. Quiere decir que él estaba rodeado de temores. Hay temores, hermano. Él estaba rodeado de miedos, pero él dijo, ven acá, yo voy a reaccionar
¿Ah? ¿Y a dónde fue que él fue? En busca de ayuda. ¿Ah? Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa, aleluya, ¿ah? En la casa de Jehová para contemplar su hermosura. Él entiende que en la presencia de Dios, él entiende que a medida que él crece en la confianza, recuerden, el miedo es lo opuesto a la fe. El miedo es lo opuesto a la fe. Usted no puede tomar decisiones, usted no puede hacer algo por miedo. Hay gente que por miedo a algo actúa. Por ejemplo, alguien puede decir, yo voy a pensar en mi futuro, voy a guardar tanto de dinero por si me viene algo, tengo de dónde echar mano. Al contrario de la fe dice, voy a guardar algo para mi futuro, para mis hijos, para que sean bendecidos, para que tengan de dónde echar mano y se preparen en el futuro. Eso es caminar por fe. Pero el miedo, hermano, nos lleva a tomar decisiones terribles. Y hoy en día estamos viendo gente llena de miedo. No lo aparenta y no se da cuenta uno, pero el miedo está ahí adentro. Mire cómo dice Proverbios capítulo 10, verso 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Mas los justos les será dado lo que desean. ¿Qué dije yo que era el temor? Castigo. Dice lo que el impío teme, eso le vendrá. Pocas palabras, hermano. Hoy vemos gente aterrorizada. Todo el tiempo están viendo el futuro con terror, con temor. ¿Qué va a ser del día de mañana? ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Ah? Y se están llenando de temores. Y la palabra del Señor dice que el temor en sí lleva castigo. No bendición, castigo. ¿Cómo empieza el diablo a castigar a la gente? A estarle metiendo ese temor imaginario. Porque hay un temor que es imaginario. Hay un temor que por naturaleza necesitamos nosotros tenerlo. Si usted, por ejemplo, se encuentra una serpiente, usted no va a ir, le va a abrazar y le va a dar un beso. Usted se aleja de ella. Ese es un temor natural que Dios ha puesto para nuestra protección. Cuando usted maneja, usted necesita tener cuidado por temor, por precaución a un accidente. ¿Ah? Entonces vemos que hay diferentes tipos de temores, pero hay uno que es peligroso: el temor imaginario, el temor que no existe. Nehemías capítulo 6, 10 en adelante empieza la historia a relatar que este hombre Nehemías había construido el muro. ¿Ah? Y dice que vinieron enemigos a enviarle cartas. Le enviaron hasta 5 cartas. Pero él entendió que lo que querían es atemorizarlo. Y él dijo, un hombre como yo, ¿he de estar atemorizado? Un hombre como yo, ¿he de huir? Cuando veo nosotros los sinónimos del temor es cobardía. ¿Ah? Es timidez, es miedo, es terror. Así es, amén. Y la Biblia dice que nosotros hemos sido libertados. La Biblia dice que ya no estamos más en temor, sino en libertad. Entonces vemos por qué la gente tiene miedo. El que tenga miedo que se compre un perro. Pero ya si yo sé que es por miedo que lo tiene ahí. Gente, hermano, que tiene miedo hasta apagar la luz. ¿Ah? Están llenos de miedo. ¿Por qué? Por el nivel de amor. Siempre están viendo el futuro con tragedia. Entonces vemos que Nehemías dice, un hombre como yo ha de retroceder. ¿Ah? Dice, y entendí que lo que querían era infundirme miedo. Amén. Pocas palabras, el enemigo de la fe, el enemigo del cristiano es el miedo. Amén. El temor, el terror. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar si se muere mi cónyuge? ¿Qué va a pasar si tal persona me hace falta? Y empieza a rodearse de un temor que no es de Dios, de un temor diabólico que lo estanca, que lo paraliza. No, increíble. Así es, amén. Mira, hermano, esto, cómo funciona. Lo primero, el temor es miedo, fobia, terror, timidez, pánico o cobardía. Lo opuesto al poder, a la osadía o a la valentía. Es un espíritu, hermano. Amén. Es un espíritu. ¿De dónde viene el miedo? ¿Cuál es su origen o raíz? Hebreos 2, 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos
participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir, escucha esto, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Que Dios lo reprenda. Y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban, ¿qué? Durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aleluya. Ve usted el origen. La muerte. De aquí viene el origen del miedo. De aquí viene la raíz. El miedo a la muerte. Entonces, dice 1 Corintios 15:56, que el poder de la muerte se introdujo por el pecado. ¿Qué se propone al diablo al infundir miedo? Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo. Cuando usted tiene miedo, cuando usted actúa en temor, en terror del diablo, no en temor de Dios, cuando usted se deja invadir por el miedo satánico, usted está abriendo una puerta al miedo, al temor. Y la Biblia dice que lo que usted teme, eso le va a venir. Vea usted la necesidad que tenemos nosotros de tener que crecer en amor, porque lo único que va a vencer el temor diabólico es el nivel de amor que usted alcance, porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Y la Biblia dice que no hay por qué estar atemorizados. David dijo, yo no me atemorizaré, aunque se levanten contra mí, yo estaré confiado y seguro. Entonces yo les dije a ustedes, pónganme atención, que hay un poder diabólico imaginario. Dice Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. ¿Qué hace un león? Cuando está enfrente de los búfalos se echa y los búfalos empiezan a rodearlo. Llegan cerca, pero el león no se mueve. El león no se mueve. Cuando el búfalo se acerca, se detiene y empieza a hacer con los cuernos así. Ya el león se dio cuenta que tiene miedo. Un perro se da cuenta cuando usted tiene miedo. El temor viene del diablo y él sabe cuando lo ha infundido en una persona. Él sabe que ya puso ese miedo diabólico dentro de usted. Y eso le impide que usted se levante. Eso le impide que usted le crea a Dios. Eso le impide, eso hace que usted viva en miedo todo el tiempo. Y si usted vive en miedo, en temor satánico, el poder de Dios no se puede manifestar. La promesa de Dios no se puede cumplir en usted. El miedo es del diablo. Entonces, ¿qué hace el león? Confiado. ¿Ah? No se mueve. ¿Qué empieza a hacer el búfalo? A retroceder. El león ya se dio cuenta que tiene miedo. ¿Qué va a hacer? Atacarlo. Eso va a ser. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Sabe qué es eso? ¿De qué huye? Del miedo. Del miedo. ¿Y quién lo va siguiendo? Nadie. Por esto diciendo, hay un temor imaginario. Hay un temor, hay un pánico que es diabólico, no existe. Amén. No le va a pasar nada a usted. Así es, amén. ¿De qué tiene miedo? Aleluya. Y yo sé que hay miedo. Gracias, mi De lo contrario, Dios no me pone este mensaje. bendito. Yo sé que muchos tienen miedo a muchas cosas. Amén. Tienen miedo en sus corazones. Y usted necesita vencer el miedo a través del amor. El miedo siempre se esconde tras algo o tras alguien. Amén. Escuche eso. El miedo siempre se va a esconder tras algo o tras alguien. Amén. El miedo es cobardía. ¿Ah? ¿Por qué una persona no tiene el valor de confrontar? Por cobardía. Y la Biblia dice que el miedo, escuche esto, lleva en sí castigo. Apocalipsis capítulo 21 verso 8 dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. O sea, Dios pone al cobarde a la misma altura del idólatra, de cualquier otro pecador. O sea, la cobardía es peligrosa. Hay gente que tiene miedo a buscar a Dios porque dice, no, que si busco a Dios se me va a levantar el diablo. Ya lleva ese miedo, ya está esperando que algo malo le venga. ¿Qué le pasó a Job? ¿Alguien sabe? Lo que yo temía, eso me... ¿Cómo dice, no?
Lo que yo temía. Lo que yo temía, dijo Job, eso me vino. El terror, el miedo que yo, o sea, Job estaba rodeado de temores. Job era un hombre de Dios, lleno del poder de Dios, de la gloria de Dios. Yes, amén. ¿Y por qué no pudo vencer sus miedos? Él peleaba con un miedo, y como el diablo es el que pone el miedo, él sabía que Job tenía terrores dentro. Y él va a Dios a pedirle permiso a Dios de lo que él sabía que Job temía. Amén. Quítale, le dijo, lo que le rodea, sus riquezas. ¿Qué tenía terror Job? Amén. Perder sus riquezas. Amén. Llega donde Dios, el diablo, le dice: quítale esto, quítale otro y verás cómo blasfema. ¿Cómo hizo el diablo para saber? Porque él infunde el miedo. Así es, amén. Usted puede decir: no, hermano, yo no tengo miedo, pero hay un temor diabólico. Entonces dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. El Salmo 91 habla del terror nocturno, de la peste destructora, de los temores. Pero ahí mismo dice el Salmo 91, empieza a hablar y dice, habla de tres cosas, hermano. Amén. Y pisarás sobre el león, dice. Amén. Y hoy, Un enemigo visible que, si lo espiritualizamos, tiene su aplicación. Y pisarás sobre el aspid. amén. Es una serpiente venenosa. Y hollarás. Y hollarás al cachorro de león. Es el mismo. Amén. Si yo espiritualizo eso, tiene su aplicación. Pero luego dice: y al dragón. Amén. Es el diablo. Dios lo reprenda. Es el diablo, pero si traigamos esto a lo natural, ¿usted ha visto un dragón? No. Es mitológico. Cuando usted busca la palabra dragón, le va a aparecer una cosa como de 20 centímetros que está en Asia. ¿Qué miedo puede infundir eso? ¿Qué temor puede infundir eso? Pero como la mitología lo empieza a describir como un animal que causa miedo, terror, y eso hace que la gente se espante y dice: uy, el dragón, Sí, amén. algo que no existe. Amén. Y hay cosas de las cuales hay gente que tiene miedo a cosas que no existen, cosas que no van a pasar. Entonces veo yo que el terror imaginario afecta su mente. Lo primero que empieza a ser castigado son sus emociones, y su físico, su salud empieza a afectar. Por eso hay muchas enfermedades, hermano, causadas por el miedo. Usted va, yo por eso me les vine la vez pasada, ni esperé el resultado. Porque viene el médico y le da un pronóstico y usted se lo cree. Y usted empieza a angustiarse por eso, por algo que quizás no es. Aleluya. Miren los medios de comunicación, miren las noticias. Interrumpimos, dice, para informarles que la migración está por todos lados en Nueva York. En Uniondale, en Hempstead, en todas partes, en Brentwood, está la migración. No salga, dice. Le mantendremos informado. ¿Qué es lo que están haciendo? Meterle miedo a usted. Eso, y a empezar a vivir en temor. A empezar a vivir en miedo. Cuando alguien viene y lo pone a hacer usted algo, Dios lo quiere usar. Dios lo quiere usar con poder. Y usted empieza a evadirlo por miedo, usted pierde la bendición. Usted va a recibir castigo en vez de bendición. Así es, amén. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el miedo? Esclavizarte. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Es un espíritu. Esto es serio, hermano. El miedo no es de Dios. El miedo es diabólico. Y aquí usted no me va a decir: no, hermano, yo no. Usted tiene terror de algo, el cual usted necesita ser libre del miedo. Ser libre y confiar en Dios. Yeah, Jesus. Creerle a Dios y no dejarse invadir de miedos que no existen. Gracias. Marcos 10:32 dice que los discípulos iban con Cristo a Jerusalén, pero le seguían con miedo. Usted no puede seguir a Cristo con miedo. Amén. Siempre va a haber algo que el diablo va a usar para infundirle miedo. ¿Qué va a pasar si te botan?
¿Qué vas a hacer si pierdes el trabajo? Amén. ¿Qué va a ser de tu futuro? ¿Qué va a pasar con tu hijo? ¿Qué va a pasar con tu esposo? Cuando una persona tiene celos, empieza el diablo a trabajar y a ponerle miedo. Son las 10 de la noche y ya está aterrorizada. ¿Por qué no vuelve? ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? El hijo que anda por la calle, ¿dónde está? ¿Qué le pasó? Y empieza el diablo a meterle miedo, a llevarle a un punto de afectar su salud. Su corazón ya no empieza a trabajar igual. Amén. Así es, amén. Créame, es verdad. Oh, gloria a Dios. Todo esto hace el miedo. El miedo te estanca, te paraliza, te convierte en un cobarde. Y la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Adiós. Amén. Perdón. Dice la Biblia que los valientes arrebatarán el reino, no los cobardes. Hay gente que es cobarde. Hay gente que sabe que tiene el llamado de Dios y ya están pensando, ¿y qué tal si caigo? Es el diablo, hermano. ¿No ha oído usted eso? ¿Ah? ¿Y si caigo? ¿Y si me consagro? ¿Y qué va a pasar conmigo después? ¿Ah? Ese es el diablo, hermano, que Dios lo reprenda. Entonces te paraliza. Primera de Samuel 17:11 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo, dice la Biblia. ¿Cómo va a ser posible? Un ejército, ¿ah? Un rey con la estatura, con el poder de Dios, y un hombre, porque es grande, los acobarda, los echa para atrás. ¿Cómo es posible que viene un hombre con un corazón sencillo a detenerlo? O sea, hablamos de un miedo que no existe. Cuando usted retrocede y le abre la puerta al terror, el diablo lo va a seguir atacando con miedo. Y usted va a llevar una vida llena de temores. El miedo, eso es lo que hace. Por eso Jeremías 48:44 dice: el que huyera del miedo caerá en el hoyo, y el que saliera del hoyo será preso en el lazo. Mira el peligro que hay de tener miedo, hermano. Por eso le digo, usted nunca tome una decisión por miedo. Me voy a casar por miedo a quedarme solo. Nunca haga eso. Su vida será un fracaso y vivirá todo el tiempo lleno de temores, lleno de terrores, porque la fe es lo opuesto al miedo. El miedo te dice eso y tú dices: no, yo confío en Dios, yo confío en la promesa de Dios, y empieza a fortalecerse a través del amor que Dios le tiene a usted. Lo que pasa es que muchos tienen a Dios como un Dios que nomás está esperando que usted peque para caerle encima. Y viven con ese terror, ¿ah? Viendo a ver por dónde les va a caer Dios encima. Bueno, de esa manera conoce usted a Dios. Hay un miedo que es mortal, el imaginario. Ya le dije yo: huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Cómo es posible, hermano? Que va huyendo sin que nadie lo persiga. ¿Ah? Mira lo que hace el miedo. Entonces en el Salmo 91 dice que hollarás al león, al aspid y al dragón. Amén. ¿Ah? Es un temor imaginario. Dice, ¿y por qué dice? Por cuanto en mí, dice Dios, ha puesto su amor. ¿Se da cuenta el poder del amor, lo que hace el amor? El miedo nos aterra, nos hunde y nos hace ver lo que no es. El miedo es el viejo adversario de la fe. Vea usted Mateo 14:24. Oh, gloria a Dios. Mateo 14:24. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, como esta hora, hermano, de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aleluya. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Amén. Y dieron voces de ¿qué? De valentía, de miedo. ¿Qué los aterró? ¿Qué era el concepto? ¿Qué esperaban ellos ver? ¿Cuál era su condición? Entonces vea usted esta mañana que usted no puede aterrorizarse por la tormenta, por el momento difícil que usted está pasando. Amén. Dice: un fantasma, y era Cristo. Aleluya. ¿Ah? ¿Qué es lo primero que Dios le dice? El Señor le dice: tened ánimo, yo soy, no temas. Amén. No teman, yo soy. No tienen por qué estar en temor, aterrorizados. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti
sobre las aguas. Así es, amén. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Eso es caminar sobre lo que Dios tiene sobre nosotros. Otro nivel de gloria, otro nivel de poder. Amén. Pero ¿qué pasó? Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo. Y comenzando a hundirse. Vea lo que hace el miedo. El miedo nos hunde. El miedo no nos deja avanzar. Por eso es, hermano, que no podemos emprender nada con miedo. Por eso es que no podemos tener líderes cobardes. Con miedo, con terror. No podemos. Así es. No se puede empezar nada con miedo. Terminará mal. Porque Job ya lo vimos. Que lo que él temía, eso le vino. Un negocio, por ejemplo. Con miedo no se puede emprender. Se tiene que emprender en fe. Un matrimonio se debe emprender en fe, no en temor. ¿Y qué pasa si me deja más adelante? ¿Y qué pasa si el fulano no trabaja? ¿Y qué pasa si me sale mal la muchacha? Son miedos. Usted no puede tomar decisiones en esta circunstancia. Entonces vemos cómo Dios quiere mostrar la gloria de Dios, para que Pedro camine en fe, para que nosotros caminemos en fe, caminar encima de los problemas. Pero el temor viene y hunde a Pedro. Ve usted que el temor lo hunde a uno. El temor no lo deja avanzar a uno. El temor lo mantiene paralizado, aterrorizado de algo que no es. Entonces dice, pero ok, Señor, sálvame, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces vemos, hermano, que el miedo paraliza la unción y el llamado. Por eso Pablo exhorta a Timoteo y le dice, aviva el don, aviva el fuego que está en ti por la imposición de manos. Amén. ¿Y qué más sigue diciendo? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, por esto yo puedo pensar que por su edad el joven tenía ciertos temores, cierto miedo. Hasta adelante dice que tenía como miedo de testificar de Cristo. Amén. Y Pablo le dice, no tengas miedo, cobarde. No, te ha dado Dios espíritu de poder, de valentía, de osadía, de amor y dominio propio. Así Es lo opuesto al miedo. Entonces le vuelvo a decir, el miedo no nos deja avanzar. El miedo no deja que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, que la promesa de Dios se cumpla en nuestra vida. Una persona que vive en temor y es peligroso, se contagia. Hermano, cuidado con eso. Hermano, cuidado. Yo he manejado y han habido personas a la par mía. Yo voy manejando y yo he visto que como que ellos llevan un timón y un pie a la derecha, como que fuera un auto alemán. A veces yo voy así, cuando yo veo, y hace así, va a frenar, como que él llevara el freno. Va lleno de miedo, va lleno de terror. Y la Biblia dice que lo que usted teme le va a venir. Entonces, ¿cuál es el antídoto, la medicina para vencer los miedos? Para que usted no viva en terror. Su nivel de amor en Dios. ¿Y cómo vamos a tener un nivel de amor en Dios si no lo buscamos? Por eso la gente vive con miedos. Por eso la gente vive con terrores, aterrorizado siempre, pensando en el mañana, con una expectativa de miedo y no de fe. Amén. Eso es lo que hace el miedo. Ahora, el miedo te cierra las puertas, te corta la bendición y la paga es el castigo. Así es, amén. Hay un poder manipulador en el miedo. Amén. La pregunta en esta mañana es: ¿qué cuentas va a entregar usted? Amén. Para eso quiero que vaya a Mateo 25, 24. Aleluya. ¿Qué cuentas va a entregar usted? Amén. Yo quiero que en esta mañana usted considere el peligro de tener miedo. Gracias a Dios, Dios nos está liberando. Amén. Yo me acuerdo que la primera vez que me dieron el micrófono, no, hombre, Dios mío, no dije nada. El miedo, aunque Dios le ha dado algo, el miedo nos paraliza. ¿Qué dice Mateo 25, 24? Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Permítame un momento. Aquí él está llegando a una conclusión, una falsa espiritualidad. Porque él está diciendo
que el Señor es duro, malo. Dios no ha dicho que Él es eso en ningún momento, pero esta es la excusa que Él ve para Él esconderse. ¿Y qué le siguió diciendo? Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve, ¿qué? ¿Valentía? Por lo cual tuve miedo. ¿Se da cuenta, hermano? Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Dios mío, ¿qué va a hacer usted, hermano, con lo que Dios le dio? ¿Cómo va a ser? Y yo ya le dije, si usted quiere ministerio, si usted es un líder, una mujer, un hombre de Dios, si usted es cabeza y si usted está al frente, usted no puede tener miedo. ¿Qué fue lo que le infundió terror a Elías? Por eso digo que es un temor imaginario. ¿Cómo es posible que él ha vencido al Dios de Jezabel, pero le salió huyendo a Jezabel? ¿Ah? Es que vea usted el peligro del miedo. Ya había vencido al jefe. ¿Ah? ¿Y por qué salió huyendo? ¿Por qué se fue a encuevar? Hay un miedo que es diabólico, que no es de Dios. Este es el que Dios quiere que nosotros venzamos y seamos libres de todo miedo del diablo. No hay por qué tener miedo. No hay por qué tener terror a lo que no existe. Si un familiar va a partir, hermano, la Biblia dice que Dios dice: este es Dios, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Ah? ¿Por qué cree usted que Pablo llevaba a la conclusión que para él estar vivo era como estar muerto, o estar muerto como estar vivo? Él dijo que ganas no le faltaban de partir para el Señor, con el Señor. No tenía miedo. Su nivel en Dios, su convicción en Dios, no estaba rodeado de temores. Los venció, porque hubo un momento en que él empezó a testificar de las persecuciones, y dice: temores por dentro y por fuera. Pero los venció. Pedro venció sus temores. Pedro fue un hombre que se llenó del poder de Dios. Entonces vea usted esta parábola, hermano, que aquí los demás no tuvieron miedo a hacer la inversión. Cada uno puso a trabajar lo que Dios le dio. Pero hubo uno que tuvo miedo, que enterró el talento, que enterró lo que Dios le dio. El miedo lleva castigo. Entonces no se puede emprender nada con miedo, con terror. Ahora, yo lo quiero llevar a una reflexión. Eso está en Lucas 6:46 al 49. Yo lo quiero llevar a una reflexión en esta mañana. Yo quiero que usted medite en esta mañana sobre qué usted está parado. Porque ahí dice, hermano, que hay un hombre que empezó a edificar, ¿sí o no? Y empezó a cavar, a hacer un hoyo profundo. Empezó a cavar, ¿no? Amén. Por eso yo le pregunto, ¿qué hay debajo de sus pies? Amén. ¿Qué hay debajo de sus pies? Porque esto determinará su nivel de amor. Porque dice que hubo otro que empezó a cavar, ¿no? Y edificó sobre fundamento flojo, tierra floja. Pero la Biblia dice que inevitablemente iban a venir los ríos, los vientos, los problemas, las serias dificultades de la vida. Esta carrera del Evangelio no es una carrera de 1000 metros. No es una carrera, es una carrera que la Biblia dice que hay que correrla con paciencia, con sabiduría de Dios, perseverando y avanzando en el amor de Dios, porque el perfecto amor echará fuera el temor. Entonces se necesita la sabiduría y tener que cavar, hacer hoyo, hacer algo profundo para cuando venga el río usted no caiga. ¿Qué va a hacer cuando usted sea sorprendido por una noticia, por un diagnóstico, por algo que usted no se espera? ¿Sobre qué está parado usted? ¿Cómo
¿Cómo va a venir y lo va a sacudir ese momento? Aquí es donde yo quiero que usted reflexione. Porque el que edifica sobre Cristo, sobre la roca, encontrará tierra firme siempre. Pasará el problema, pasará la dificultad y quedará parado siempre sobre el terreno firme que es Cristo. Pero el que no edifica de esa manera, pero el que no empieza a buscar a Dios en pasión, a buscar a Dios de la manera que Dios quiere, no hay raíces, hay arena movediza. El problema es que los ríos van a venir, los problemas van a venir. Por eso dice Cantares que las muchas aguas no apagarán el amor. ¿Ah? Los muchos problemas no apagarán el amor cuando usted edifica sobre el amor de Dios. ¿Ah? Entonces este hombre cavó, y cuando vino el fuerte problema, dio contra ella, pero no cayó. Pero el otro, ¿qué pasó? Se hundió y fue grande la ruina. Dios no nos ha llamado a vivir en temor. Gálatas 5:1 dice: no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El temor es un yugo de esclavitud. Y Gálatas 4:7 dice, aleluya, que nosotros somos ¿qué? Herederos de la promesa. ¿Ah? Amén. Que ya no somos esclavos. Amén. Usted ha sido libre. Gloria a Dios. Entonces el salmista Aleluya. dijo: busqué a Dios y Él me libró de todos mis temores. Sí, Señor. Aquí está la respuesta. Gloria a Dios. Entonces Juan 14:27 dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aleluya. No hay por qué tener miedo. No hay por qué tener terror. Dios está con nosotros. Amén. Aleluya. Hay gente que quiere seguir en el miedo. ¿Saben qué dice Isaías 41:13? Porque yo soy Jehová tu Dios, que te lleva de tu mano derecha y te dice: no temas. ¿Por qué constantemente Dios está diciendo no temas? En el Nuevo Testamento, más de 80 veces la palabra no temas, no temas. En el Nuevo Testamento está lleno de la palabra no temas. Es como quien dice un no temas diariamente. Amén. Póngase de pie en esta mañana. Gloria a Dios. No tiene por qué vivir en temor. El temor es del diablo. Oh, gloria a Dios. Usted puede ser libre del temor. Aleluya. Usted dice: no, hermano, yo no tengo miedo, yo me le paro a cualquiera. Eso no es valentía. Gloria a Dios. Yo estoy hablando de un temor que Job describe que llevaba dentro. ¿Ah? Entonces, no tengamos miedo. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Aleluya. Y Dios es fiel y cumplirá su promesa. Por eso termino en el versículo que tomé. El perfecto amor echa fuera el temor, lo despedaza. No hay otra arma más poderosa como el amor. ¿Ah? Porque el que vive en temor, dice, lleva castigo. No ha sido perfeccionado. O sea, vea usted, hermano, lo opuesto que es. El temor lleva castigo. El miedo lleva castigo. Por eso no podemos ser cobardes. Usted, ya que está aquí, no puede retroceder. ¿Ah? No sea cobarde, hermano. Párese donde es y no hay nada que lo haga retroceder. ¿Ah? Job, hermano, es terrible. ¿Cómo es que lo abandonan todos? ¿Cómo le vino lo que él temía? No, hermano. El temor se vence con el amor. Esta ha sido la palabra de esta mañana. No temas, dice el Espíritu Santo. Gloria a Dios. No tengas miedo. Gloria a Dios. No tengas miedo, dice el Señor. Gloria a Dios. No hay razón. ¿Por qué? ¿Qué administración usted va a recibir? ¿O es de Dios usted? ¿O es esclavo del miedo? Los dos hablan. Dios dice: no temas. Y el diablo continuamente te está llenando de terrores. Por eso, mire, las falsas, por eso es peligroso. No, vuelvo a repetir. Una persona con miedo no puede administrar. Porque yo le hablé a ustedes de las visiones que el diablo da, ¿verdad? De cómo el diablo empieza a infundir miedo a través de nuestros sueños a veces. Amén. Y empezamos a soñar cosas terroríficas. ¿Cómo amanece usted? ¿Aterrorizado por lo que soñó?
¿De dónde viene eso? Del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que usted es una persona que tiene temores. Entonces usted tiene que pararse y decir, no, esto Dios lo reprenda. Yo conozco cuando es un sueño de Dios. Yo conozco cuando es un sueño de Dios. Yo conozco cuando alguien está hablando de parte de Dios y no de parte del temor, no de parte del miedo. No, pero en esto tengamos cuidado. Vea usted la necesidad y la importancia de liberarnos de todo miedo del diablo. ¿Ah? Sí, porque viene el diablo y le da cosas horribles, hermano. Y usted se levanta atemorizado. No, Dios mío, ¿qué haré si eso pasa? No, eso no es Dios, hermano. Eso no es Dios. Así que esta ha sido la palabra del Señor. Vivamos en fe, vivamos en amor, crezcamos en el nivel de amor. A medida que usted crece en el nivel de amor, el temor se disipa.